CN Televisión, centralnoticias.cl, Trending Topic, los temas del momento, con el concejal David Ruiz Cifuentes. Muy buenas tardes, queridos televidentes. Estamos como cada viernes en nuestro programa Trending Topic, y un programa que tiene una especialidad el día de hoy. ¿Por qué? Porque hemos estado hablando a nivel nacional sobre qué está pasando con esta nueva constitución. Un proceso que nos tiene bastante nerviosos porque sabemos que este proceso va a regir los próximos 40 o 50 años el destino de nuestra nación, de nuestro país. Es por eso que el día de hoy hemos querido conversar con una persona de mucha experiencia, una persona en la cual se ha preocupado mucho de la comuna de Panguipulli, y por eso hemos querido invitar a un dirigente social, a un ex regidor de esta comuna de Panguipulli. Actualmente pertenece al CODELO, a la CODEPA, y por supuesto le damos la bienvenida a don Raúl Navarrete. Muchas gracias por estar con nosotros y por abrir este programa conversando sobre este nuevo proceso que es la constitución política del país de Chile. Muy buenas noches, don David, gracias por invitarme. Bueno, don Raúl, sabemos que este proceso constituyente se generó después de un estallido social en el cual había muchas aspiraciones para nuestro país. Habían muchos temas que había que resolver dentro de esta nueva constitución. Se generó este proceso constituyente en el cual hay mucha esperanza para el pueblo chileno. Hay mucha ambición de que esto nos pueda resolver muchos problemas que se generan a diario. ¿Qué le ha parecido este proceso constituyente cuando ya el equipo de los constituyentes, los convencionales, le entregaron al presidente la constitución? O sea, ahora nos queda solamente aprobar o rechazar el 4 de septiembre. Sabemos que esta nueva constitución trae 388 artículos, trae 11 capítulos que hemos estado estudiando, y por supuesto nos gustaría saber opiniones de gente de experiencia como usted. ¿Qué le ha parecido todo este proceso? Bueno, en realidad es preocupante porque el problema de la Constitución es algo muy delicado. Como decía David, va a ser lo que va a regir, ¿no es cierto?, por un montón de años más, no sabemos cuántos años, porque naturalmente que con el tiempo aparecen nuevas cosas, nuevas necesidades, siempre hay que ir renovándose en este tema. Pero lo que preocupa ahora es que cuando se llamó a esto un vacío, yo pienso que el presidente de la República, que se fue, por decir, tendrían que haber habido normas y exigencias más drásticas, porque la constitución política es algo muy delicado, porque es lo que nos va a regir como ciudadanos, ¿no es cierto?, desde el que nace hasta el que muere, los derechos ciudadanos. Ahí faltó haber puesto las cláusulas de que ninguno menor de 30 años, y además exigir que todos los integrantes tendrían que tener por lo menos 3 años de universidad hacia arriba para que tengan opinión propia, porque cuando se formó esta constitución todos nos dimos cuenta de ese vacío que hubo, en que ellos reconocieron que no estaban capacitados, ¿no es cierto?, para ir a discutir sobre una constitución, y empezaron a pedir un aumento de sueldo. Ellos ganaban 2,5 millones y pidieron 2,5 millones más para pagarle a un asesor cada uno de ellos. Entonces eso es ridículo, porque en el fondo, ¿no es cierto?, la cantidad de constituyentes que habían en ese momento tendrían que haber contratado a cada uno, o sea, 100 asesores, y el asesor naturalmente tiene que ser una persona que sepa leyes, ¿no es cierto?, que sepa orientar a esos jóvenes. Ese fue uno de los grandes detalles que se le fue a los que aceptaron, ¿no es cierto?, a la formación de esta constituyente. Esa es la razón por la cual hay muchos vacíos, y en este momento hay mucha incertidumbre en la gente
que hay cosas que no favorecen, ¿no es cierto? La Constitución no habla de lo económico, en lo social divide, no se habla de los principales temas de cómo se va a regir la economía del país, que es lo fundamental, porque de eso se trata, porque desde ahí hacia abajo, ¿no es cierto?, la ciudadanía participa unos en una cosa y otros en otra. Y en esta Constitución, en ese aspecto, no hay ninguna claridad. Ese es uno de los grandes vacíos que hay. Ahora, lo que nosotros hemos captado leyendo la nivelación, en este momento, esta Constitución nivela hacia abajo. Y el nivel debe ser para, ¿no es cierto?, hacia arriba, porque es como truncar la inteligencia, no dejar que se desarrolle. Voy a poner un ejemplo. En un curso, supongamos, de alumnos, muchas veces porque hay 3 alumnos de 40 en cada sala que están muy atrasados y les exigen que los que están adelante tienen que esperar de que los otros salgan adelante para nivelar, y eso es perjudicar a toda la gente que tiene más inteligencia y que se preocupa de estudiar más y de saber. Entonces, ese es uno de los grandes vacíos que tiene esta Constitución. Respecto, don Raúl, le quiero hacer un paréntesis. Respecto a los temas fundamentales que se exigían para la nueva Constitución, primero, de que fortalezcamos la democracia, de que tengamos mayor unidad dentro del país, de todos los sectores políticos transversalmente y por supuesto de la ciudadanía. La unidad, la democracia, los sistemas de salud y educación, y un principal objetivo tenía aumentar la seguridad pública, que hoy día nos está afectando a toda nuestra nación, y vemos que de Arica a Punta Arenas tenemos un montón de problemas. Y hoy día, ¿usted cree que se ha fortalecido la democracia? ¿Tendremos más unidad con este modelo que nos están proponiendo de Estado? Porque aquí se transforma todo el Estado. Recordemos que aquí la nueva Constitución nos está ofreciendo un modelo totalmente distinto. Recordemos que Chile tenía 3 poderes del Estado: tenemos el ejecutivo, legislativo y judicial. Se modifica el ejecutivo, se modifica el legislativo, sacando la Cámara Alta o la Cámara de Senadores, y el judicial también se transforma porque va a haber un poder judicial totalmente distinto. Van a haber justicias distintas, sistema de justicia para unas personas, y otros van a tener otro sistema de justicia. Entonces, la democracia se mejorará teniendo cupos reservados, la democracia se mejorará teniendo paridad de género y cupos reservados. ¿Cómo lo vamos a hacer, por ejemplo, en el Consejo Municipal? Si tenemos paridad de género, 3 mujeres, 3 hombres, más los cupos reservados, ¿cuál es el cupo que queda? Quedaría un cupo para pelear entre todo el resto. Entonces, ¿qué cree usted? ¿Se mejora todo esto? ¿Qué eran las exigencias que tenía este proyecto de Constitución? Sí, hay varias cosas que en realidad son preocupantes. Esta Constitución no unifica, divide. Hoy día la plurinacionalidad, ¿no es cierto?, es permitir de que en un país pueden existir países distintos, con justicias distintas, y eso realmente trae conflicto. La justicia debe ser universal, como es la salud y como es la educación. La paridad también es otro de los grandes problemas, porque es como truncar la inteligencia. Porque yo estoy de acuerdo en que hayan distintas, ¿no es cierto?, igual de oportunidades, pero la paridad de repente es un fracaso en que si los hombres no tienen gente capacitada y pueden entrar más mujeres o viceversa, ¿no es cierto? Entonces la paridad es un tema largo de explicarlo, porque en el fondo tampoco es bueno. La justicia tiene que ser universal. No pueden haber 2 justicias distintas, incluso con territorios distintos, porque eso es prácticamente dividir, no es unificar.
¿no es cierto? Y ese es uno de los grandes detalles que tiene esta nueva Constitución, que tiene muchos vacíos, no solo eso, porque son como 11 o 15 artículos los que realmente no son buenos, y lo que están exigiendo hoy día las grandes personalidades que se animan a hablar, ¿no es cierto?, es de que tiene que reforzarse el rechazo, porque de ahí se va a la perfección, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con Ricardo Lago, lo que dijo recién en la televisión, en que después del apruebo, ¿no es cierto?, del 4 de septiembre, tiene que continuar esta constituyente para mejorarla. Ellos no la van a mejorar. Esto tendría que ir al Congreso, a una comisión especial, ¿no es cierto?, donde se debaten los temas, donde se discuten los temas con gente con mucha capacidad como abogados, ingenieros comerciales, ¿no es cierto?, gente con mucho estudio, y ahí mejorar todo, porque en realidad la Constitución es necesario reformarla, porque la Constitución chilena es muy vieja, pero ojo, la Constitución antigua de Chile es un ejemplo en el mundo, porque venían de muchos países del mundo a copiar la Constitución chilena porque era muy buena, era como una guía para el resto de los países que venían a sacar lo mejor de lo que había en Chile. Entonces nosotros, que somos políticos, gente que hemos estudiado mucho estos temas, yo creo que esto de la constituyente fue uno de los más grandes errores, porque esto lo podría haber hecho una comisión especializada de la Cámara de Diputados y que se dediquen a mejorarla y a actualizarla, ¿no es cierto?, y a modernizar la Constitución política, y después darla a saber, porque hoy día estamos corriendo el riesgo. Yo creo que la mitad de los ciudadanos que van a ir a votar, porque es obligatorio, ¿no es cierto?, no van a alcanzar a leerla, y si alguno la lee no la van a entender, porque no tenemos una ciudadanía electora, ¿no es cierto?, que se preocupe realmente de estudiar para votar con conocimiento una cosa que es tan delicada como es la Constitución política, porque es nuestro carnet de identidad hacia el mundo. Así es, y bueno, y es por eso que nosotros lo hemos invitado, porque sabemos que usted es muy estudioso del tema y le interesa mucho cómo va progresando la comuna, el país y las regiones. Lo hemos visto en diferentes proyectos que usted ha apoyado, proyectos de larga data, como es la ruta internacional, como es la apertura al Mocho Chohuenco, como es el proyecto hospital, que también ha sido una lucha que también ha estado dando usted a través del CODELO y a través de otras organizaciones. Pero también en esta nueva constitución van a existir las cámaras regionales, van a existir las autonomías regionales y comunales. O sea, van a entregar la pelota al municipio, y el municipio va a ser quien va a tener nuevamente problemas. Pero ninguna parte de esta nueva constitución dice cómo nos vamos a financiar todos estos derechos que están escritos en esta nueva constitución. Dice que se le entregan derechos y también a las personas privadas de libertad, pero no existe ahí en la nueva constitución un artículo que diga dónde va a quedar la defensoría de las víctimas de delitos. Entonces, decimos por un lado, entregamos muchos derechos, pero ¿cómo financiamos todos estos derechos? Cuando las comunas pasen a ser autónomas, ¿cómo las comunas van a tener la capacidad para financiar todos estos derechos? Entonces, también tenemos que recoger lo que usted dice, que tenemos que tener una asesoría jurídica para poder interpretar cada uno de los artículos de esta nueva constitución. Y es ahí donde nosotros nuevamente quedamos con muchas dudas que hoy día ratificó el expresidente Eduardo Frei, donde dijo: todas las dudas que tengo sobre este proceso constituyente y sobre este nuevo modelo de constitución para el país me hacen pensar y tomar una decisión responsable hacia la nación, responsable hacia el país, que es votar rechazo. En este caso, nosotros todas estas dudas las queremos conversar con diferentes personas como usted. ¿Y qué le parece que no exista defensoría de las víctimas, que no existan
no exista la claridad de cómo se va a financiar estas regiones autónomas o estas comunas autónomas. Claro, en realidad hay un tema que es muy grave y que la concertación es la culpable, porque cuando hicieron la ley de la reforma procesal penal, ¿no es cierto?, defienden al delincuente y la víctima queda borrada. Tiene varias consecuencias graves, porque el defensor fiscal, que es el que asesora al asesino o al que se metió a la casa, ¿no es cierto?, el violador, tantos delitos que se cometen en un país, ¿no es cierto?, primero llega el defensor fiscal antes que aparezca el delincuente, y las víctimas quedan total y absolutamente abandonadas. Y ahí tiene que haber igualdad. Si hay un defensor para él, tiene que haber un defensor también para las víctimas, ¿no es cierto? Porque la víctima es la que sufrió las consecuencias de gente que a veces incluso mata, porque hoy día la delincuencia ha cambiado mucho, ¿no es cierto? Está muy agresivo. ¿Y qué le parece ahí que hoy día los reos tengan también derecho a voto en esta nueva constitución? Claro, no. La ley durante toda la vida, ¿no es cierto?, y en la constitución antigua sale que todos los que hayan cometido delito y tengan procesos penales no tienen derecho a voto, no pueden. Claro, pero ahora en esta nueva constitución sí lo van a tener. Claro, ese es uno de los grandes errores. Yo pienso que yo lo miro como un delito hacia la gente, hacia la ciudadanía, que está tratando de hacer una cosa bien, ¿no es cierto?, hecha, y no venir aquí a hacer lo que se está haciendo, porque en realidad eso es más grave. Con respecto a eso, yo pienso que es uno de los graves errores. Incluso se pensó en que votaran también los extranjeros, y eso en ningún país del mundo está permitido. En muchos países, ¿no es cierto?, tienen derecho a voto los inmigrantes que están 5 años ya establecidos en un país, pero solamente en las elecciones a regidores y alcaldes, pero no en lo nacional, porque lo nacional es otra cosa. El diputado de la República, el senador de la República, no se está legislando para toda la ciudadanía. Y eso es otro también de los problemas que yo veo. Y con respecto a los senadores que quieren hacerlo en las regiones, David tiene razón. Mira, ese es un tema que se tiene que estudiar. Es bueno que se descentralice un país, es bueno que las regiones se fortalezcan, pero ahí tiene que haber un estudio. Tiene que haber un estudio económico, tiene que haber un estudio de cómo se va, ¿no es cierto?, quién los va a elegir, cómo los van a elegir, qué exigencias van a haber para que sean senadores de las regiones. Y yo no veo de que haya una responsabilidad de una constituyente, ¿no es cierto?, en que en ese aspecto no aclaran nada, porque ellos solamente dicen vamos a hacer desaparecer el Senado. El Senado de la República de Chile tiene un prestigio tremendo porque es un colador donde se desmenuzan las leyes, ahí ¿no es cierto?, se discute, y aún teniendo distintos partidos políticos, al final cuando es buena la ley, todos votan a favor, ¿cierto? O sea, es como un colador, y el Senado en Chile yo veo que es respetable. Yo reformaría la Cámara de Diputados, la transformaría en que todo tiene que trabajar con comisiones técnicas, ¿no es cierto?, donde se debatan, se desmenucen los problemas y salga lo mejor para Chile. Pero uno ve que en la Cámara de Diputados van a defender más a su partido político y despreocupan el problema de la sociedad chilena, si ellos fueron elegidos diputados de la República. Entonces también ahí yo pienso que a la constituyente se le fue eso, o sea, están actuando al revés. Exactamente, y recordar que el Senado, cuando se crea el Senado y se crean las normas para poder ser candidato a senador, se exigía, en la Constitución del 80, se exigía que la persona tenga residencia habitual en las regiones. Recordemos que cuando se hizo la modificación de la Constitución, cuando se hizo la modificación en el gobierno de Ricardo Lagos, ahí se cambió ese artículo y se permitió que las personas que tuvieran un certificado de residencia pudiesen postular por las regiones, y es ahí donde se cometió un gran error,
¿Por qué? Porque la descentralización se veía y se defendía por las personas que tenían residencia habitual, es decir, que una persona que viva habitualmente en la región de Los Ríos pudiese ser candidato a senador, no una persona que le entregaran un certificado de residencia o que arrendaba una casa en la región le permitía después ser candidato a senador. Yo creo que ahí se cometió un gran error. ¿Por qué? Porque la descentralización, cuando hoy día tenemos senadores como Alfonso Urresti, como el senador Flores o la senadora María José Gatica, los tres viven en la región, claro, y por supuesto se colocan la camiseta de la región, y es eso lo que había que a lo mejor cambiar y fortalecer en el Senado. Pero como usted bien dice, tenemos 200 años de historia como nación, el Senado ha sido uno de los impulsores de poder controlar el trabajo que hace el Poder Ejecutivo, que en este caso es el presidente de la República, y tendríamos que haber fortalecido eso y no desaparecerlo, porque aquí estamos innovando cuando vamos a hacer asambleas regionales, cámaras regionales, vamos a ver si funciona. No es que es algo que sea concreto que vaya a funcionar. Y cuando decimos que va a haber mucho más Estado, ¿qué significa? Cuando hay más Estado van a haber muchos más funcionarios públicos en las diferentes reparticiones, y eso nos hace bien, o finalmente es más burocracia para poder solucionar los problemas a la gente. Claro, yo pienso que eso es un tema que se tiene que estudiar a largo plazo, la reforma del Senado. Pero yo creo que lo que hay que reformar es la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados van a defender cada uno su partido político y dejan los proyectos nacionales de lado. En realidad ese es un detalle que dentro de la Constitución tendría que estar bien especificado. Yo creo que lo que tendrían que hacer ahí en la Constituyente es que un diputado, cuando sale elegido, automáticamente es obligado a renunciar a su partido político y pasa a ser diputado de la República de Chile, ¿cierto? Para todo, porque va a legislar para todo. Eso no se especifica en esta nueva Constitución. Y así un montón de vacíos más, como en la salud. Estuvimos escuchando hoy día las opiniones de los decanos de las universidades, que los llaman en sus especialidades, ¿no es cierto? Y ellos explican, en realidad no es para todo. En la educación es lo mismo, pero es una demagogia tremenda en que le agregan una cosa, le quitan otra, ¿no es cierto? O sea, no hay nada que decir. La educación es universal. La educación es el niño desde que empieza hasta que termina, ¿no es cierto? Es un alumno. Lo que tiene que hacer, yo pienso que en la Constitución, es mejorar la calidad del profesor. Antes, pongo un ejemplo, no es que yo esté contra los profesores de ahora, sino que antes habían colegios especiales, los normalistas, donde iban a aprender, ¿no es cierto?, una pedagogía que sabían cómo meterle la materia al niño en la cabeza, y eso funcionó muy bien, porque Chile en cultura estuvimos a la cabeza de toda América Latina, y hoy día hemos retrocedido, según los estadistas, en un 25% la calidad de la educación en Chile, porque mandan los textos al profesor, se los mandan hechos. Tienen que aplicar esas normas, y eso no funciona. En ese aspecto también hay un vacío. Y en la salud, bueno, y el tema yo lo veo más grave, porque ahí las inversiones son de mucha plata, y además el Estado nunca le ha preocupado mucho a la gente, ¿no es cierto? Porque el enfermo es un cacho, o sea, por hablar palabras comunes, pero se puede mejorar, pero hay que invertir más. En Chile se bota mucho dinero en cosas que son totalmente improductivas, y no se invierte en cosas que realmente son necesarias, porque la salud, la educación es una necesidad humana. Los países se levantan preparando a su gente. Los países no se levantan con una constituyente. La constituyente, para mí, la Constitución a mí no me arregla mi problema, porque no me lo van a arreglar nunca. El problema es que si se hace una Constitución, se tiene que mejorar lo que está, porque lo que está hasta el 80 es muy buena. Además, otra cosa,
En el tiempo de la presidenta Bachelet se reformó una parte de la Constitución. Y Ricardo Lagos reformó, yo diría que el 50% de la Constitución, porque fue el que inventó los procesos penales, ¿no es cierto?, la reforma procesal penal y todo este tipo de cosas que en realidad no han dado resultado porque tenemos a la vista lo que pasa. Porque estábamos hablando recién de ese tema. Esos vacíos en realidad no nos ayudan, nos perjudican, nos revientan, porque el día de mañana, David, si a ti te atacan, a ti te van a dar solo. Y el que te atacó va a tener automáticamente el defensor. Y eso no es igualdad, eso no es actuar con la verdad de acuerdo a los hechos, ¿no es cierto? Porque los hechos son públicos y son cosas que se viven y que nadie nos tiene que contar. Es una pena lo que pasa en Chile, cómo se ha echado a perder toda la legislación. Cuando Chile era un país muy hermoso y hoy día estamos a la par de México, porque andan baleando gente en la calle. Lamentablemente es una situación que veíamos lejana en otros países, pero hoy día la vemos a diario, y no tan solo en la región metropolitana, sino en regiones cercanas, incluso acá mismo en Panguipulli, los actos delincuenciales han aumentado un montón. Respecto a otro punto importante, esta nueva constitución nos soluciona el problema de pensiones. Usted, que es adulto mayor, ¿qué opina de esa situación? ¿Nos va a solucionar el problema de pensiones? Absolutamente nada. Todo sigue igual. Además, otra cosa es que los países, para que funcionen, tienen que ser países que se pongan a producir, utilicen a todos los recursos humanos, ¿no es cierto?, para producir. Los países que están en este momento, hoy día se hablaba justamente en la televisión de que va a haber probablemente una crisis mundial, ¿no es cierto?, pero todas estas crisis mundiales se pueden superar siempre y cuando todos los países se pongan de acuerdo y empiecen. Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Producir, trabajo y producción. Y se termina la crisis. Se puede paliar la crisis en un 90%. Van a haber algunos detalles, ¿no es cierto? Como los países, hoy día tenemos el problema del trigo. Los principales productores de trigo en el mundo han sufrido dos cosas: la guerra y también el cambio climático que pasó en Canadá, ¿no es cierto?, que es uno de los grandes productores de Estados Unidos. Ese es un tema que se viene muy grave y a corto plazo. Y yo no veo los programas de los gobiernos en que se preocupen realmente en atacar los temas, ¿no es cierto?, como corresponde. O sea, cada cosa tiene solución, pero para eso hay que tener mesas de trabajo con gente capacitada que sepa conversar, discutir y llegar a grandes acuerdos y solucionar estos problemas, y no lo hacen. El problema de la salud, el problema de las pensiones. Vamos a tener que seguir marcando el paso. Además, otra cosa, los países funcionan cuando hay plata. Cuando todo se necesita un financiamiento, como decías tú, David. ¿Cómo se va a financiar la cuestión del nuevo sistema regional? Si en ese momento han habido muchas regiones que le han recortado los presupuestos y han tenido que luchar hasta el fondo, ¿no es cierto?, para decir, oiga, si en Chile hay tantas cosas que hacer todavía, que hay proyectos de 10, 15, 20 años que no se pueden hacer porque el financiamiento no está. Se van haciendo algunas cosas y otras no, porque esa es nuestra realidad. Así es, don Raúl. Bueno, ha sido una grata conversación. Sabemos que la nueva Constitución, hablamos de 388 artículos, de 11 capítulos. Es un tema para conversar largo y tendido. En este espacio, lamentablemente, no tenemos más tiempo, pero quiero agradecer su disposición de estar acá, de dar la cara, de conversar sobre de esta nueva Constitución, porque finalmente es la Carta Magna que nos va a regir por muchos años al país, que le va a colocar límites al sistema político para poder administrar la nación, y esos límites claramente no están 100% definidos aquí. Hay muchas ambigüedades, hay muchas cosas que todavía no tenemos claridad. Y por supuesto, a los vecinos de Panguipulli que quieran conversar sobre la nueva Constitución, vamos a abrir este espacio de debate. Sabemos que tenemos muy poco tiempo, el 4 de septiembre se viene muy rápidamente, entonces se agradece la oportunidad que me ha dado de poder acompañarme en este programa que se llama Trending Topic y que habla solamente le entrega información a la gente, y eso es lo que buscamos nosotros, entregar mayor información para que
podamos estar listos y dispuestos para el 4 de septiembre y tomar una decisión que nos va a regir, recordemos, por 40 años y más los destinos de la comuna de Panguipulli. Le doy un espacio a don Raúl, hagamos una reflexión de este programa y de lo que usted quiera transmitir con su experiencia a la comunidad de Panguipulli. Bueno, la gente muchas veces no se quiere meter en problemas y no hablan con franqueza. Yo pienso que la franqueza es necesaria. Yo llamo a votar rechazo, porque de esa forma tenemos la posibilidad de que el día de mañana se tenga que perfeccionar, que se tenga que estudiar, que se tenga que debatir sobre este tema, ¿no es cierto?, y se mejore, porque eso es lo que queremos todos los chilenos, los que se informen y los que sepan, ¿no es cierto?, analizar esta información, se van a dar cuenta que lo que nosotros estamos diciendo es una realidad y es una necesidad. La gente inteligente va a votar rechazo, no va a votar apruebo a ciegas, y el que no tenga, yo llamo a la ciudadanía, al que no tenga la información suficiente, que trate de asesorarse, que trate de ver, ¿no es cierto?, y de cosas que cuando vaya a marcar el votito, lo haga ya con conocimiento de causa, como dice ese dicho, si no sabes, si no tienes conocimiento real, no opines. Y es preocupante este tema. A mí no me gustan estas consultas, porque en el caso nuestro de las comunas, ¿no es cierto?, hay mucha gente en la cual ni siquiera tienen la más remota idea y no van a recibir ninguna información porque hay mucha población rural que no va a tener al alcance esto. Y además no lo va a poder estudiar porque tendría que tener un asesor al lado para que le vaya explicando, ¿cierto?, los artículos. Porque hay palabras y frases también que son muy complicadas y que las que tienen que entender una persona que sepa, porque hay trampas en la redacción de la... Y eso es preocupante. Así que, amigos electores, yo voy a votar rechazo, porque no me gusta un montón de artículos, no me gusta porque no unifica, no quiero la división del país, yo quiero la unidad de todos los chilenos, ¿cierto? Y que se trate el problema económico, el socioeconómico, la salud, y que se mejore la educación, porque la Concertación bajó el nivel en el tiempo de Frei en un 25%, el nivel de educación, porque consideraban que había que hacer una reforma, pero no hacia arriba. Las reformas tienen que ser para levantar la sabiduría, la inteligencia y aprovechar los recursos del ser humano. Yo te doy las gracias, David, porque en realidad yo considero que es muy interesante tu programa, porque aquí vas a traer distintos pensamientos, ¿no es cierto? Y va a haber, este es un debate y que vayan exponiendo el por qué votan apruebo o por qué votan no apruebo. Eso es muy interesante porque nos dan esa posibilidad que hay que aprovecharla. Muchas gracias. Muchas gracias, don Raúl. Bueno, y de esta forma vamos a despedir a don Raúl Navarrete, agradeciendo su disposición de tiempo para estar en nuestro programa Trending Topic, y después de esta pausa comercial vamos a continuar con el resumen de la semana. CN Televisión, centralnoticias.cl, Trending Topic, los temas del momento, con el concejal David Ruiz Cifuentes. Si está pensando en construir, ampliar o remodelar, diseñe con nosotros. Ferretería Jaramillo Chile Más. En nuestro local de Ancacomoe le esperamos con todo lo que necesita para su proyecto. Te invitamos a conocer nuestro amplio espacio. Todo en maquinaria agrícola y jardín, todo en herramientas. Además, ven a conocer nuestra línea calefacción para este invierno. Somos Ferretería Jaramillo Chile Más. Te esperamos en nuestra sala de ventas en Ancacomoe. Ahora, descarga la aplicación de CN Televisión y míranos desde tu móvil. Escanea el código QR desde la web centralnoticias.cl o desde la pantalla del canal en tu televisor. Fácil, descarga, instala y mira en tu móvil. CN Televisión. Cada jueves a las 20 horas, ingresamos a los archivos del pasado. Un recorrido por la nostalgia. La historia es nuestra.
Retransmisión los fines de semana. Cada jueves a las 20 horas, ingresamos a los archivos del pasado. Un recorrido por la nostalgia. La historia es nuestra. Retransmisión los fines de semana. CN Televisión, centralnoticias.cl, Trending Topic, los temas del momento, con el concejal David Ruiz Cifuentes. Bueno, y continuamos con nuestro programa Trending Topic con el resumen de la semana. Recordemos que las actividades que desarrollamos en terreno como concejal las vamos a ir viendo ahora en detalle para informar sobre diferentes reuniones que tuvimos durante la semana, y una de ellas fue la reunión con el APR de los Tallos Bajos. Sabemos que los APR cumplen una especial función, que es distribuir agua potable para los vecinos de los sectores rurales. Aunque ustedes no lo crean, vecinos, tenemos un déficit hídrico importante dentro de nuestra comuna, y sobre todo en los Tallos Bajos, donde hay un proyecto en desarrollo, el cual lleva más de 8 años de trabajo, donde está en un proceso de estudio. Ese proceso de estudio ha buscado agua en diferentes partes, aguas superficiales y aguas subterráneas a través de sondajes, y todavía no se puede tener el caudal mínimo para poder echar en funcionamiento ese proyecto. Así que estuvimos ahí con don Víctor Melipán apoyando a la organización, a la directiva, quienes nos pidieron también la presencia de personal de organizaciones comunitarias. ¿Por qué? Porque su directiva está en un proceso de vencimiento en el mes de agosto, y por supuesto gestionamos ahí la participación de profesionales de la Oficina del Agua del municipio y profesionales de organizaciones comunitarias para trabajar en el proceso de renovación de la directiva de este APR. Paralelo a eso, también durante la semana tuvimos una reunión de la Comisión de Finanzas. Recuerden que dentro de los roles fundamentales de los concejales está el poder trabajar y fiscalizar la ejecución presupuestaria. Es decir, que existe un presupuesto para el año, y hoy día nosotros estábamos revisando cómo va la ejecución presupuestaria, que ya va más en cerca del 60% de ejecución, y vamos por buen camino. Es por eso que nos reunimos con los directivos de finanzas del municipio, con los concejales pertenecientes a esta comisión, para poder trabajar y ver cómo va el avance presupuestario. Y recuerden que nosotros también empezamos a trabajar el presupuesto del próximo año, y lo empezamos a trabajar en el mes de agosto. Pero para eso tenemos que tener certeza de la ejecución presupuestaria del presente año. Un trabajo importante que no se ve mucho, pero es nuestro rol fundamental, la fiscalización, y por supuesto la fiscalización del presupuesto municipal. Dentro de otras reuniones que tuve también en la semana, estuve en la comunidad de Cayumapu con 8 comunidades indígenas del sector. Ahí no existen juntas de vecinos, sino existen las comunidades, y estas comunidades han hecho un esfuerzo para poder trabajar y unirse las 8 comunidades del sector para desarrollar un proyecto que es muy importante y anhelado para ellos, que es la ampliación del cementerio de la localidad. Un cementerio mapuche que hoy día no tiene mayor extensión y necesitan más terreno para poder depositar los restos de sus deudos y
es ahí donde me invitaron y por supuesto con mucho agrado estuve ahí compartiendo con los peñis y lamienes del sector de Cayumapu, Los Ñadis, Cayumapu Bajo, Chalel, Fucoihueco y todas estas organizaciones que estuvieron ahí presentes, y disfrutamos igual de una linda reunión y por supuesto nos comprometimos a trabajar en el proyecto que ellos señalan que es la necesidad que tienen los vecinos de la localidad. Siguiendo con nuestro trabajo, también estuve presente en el aniversario número 42 de la tercera compañía del Cuerpo de Bomberos Panguipulli, un aniversario bastante emotivo, significativo, porque también recordemos que el 30 de junio se celebró el Día Nacional del Bombero Voluntario. En lo personal, soy bombero y ahí recibí un reconocimiento por los 20 años de servicio y paso a ser también un voluntario honorario del Cuerpo de Bomberos Panguipulli. Cuando tú cumples 20 años de servicio pasas a tener ese reconocimiento, así que agradezco el reconocimiento del Cuerpo de Bomberos de Panguipulli y por supuesto mis saludos a la tercera compañía, a su directora, a su capitán y a cada uno de los integrantes de esta hermosa institución. Siguiendo con nuestro trabajo en terreno, estuvimos también con la Junta de Vecinos de la localidad de Ñancul. Y no tan solo con la Junta de Vecinos, también estuvimos con la directiva de la APR y la comunidad Tadeo Millaguir Huelpal. Una reunión en la cual se estuvo trabajando y viendo algunos inconvenientes que existen hacia el sector de Ñancul Alto. ¿Por qué? Porque aquí se está desarrollando un proyecto de ampliación de red de la APR y mantención de la APR y está afectando al camino donde transitan muchos vecinos, transitan furgones escolares y lamentablemente había muchas dificultades para transitar. Se llegó a un acuerdo con el APR, se llegó a un acuerdo también con la empresa ejecutora. También agradezco que personal de la oficina del agua del municipio estuviera presente, donde entre todos buscamos una solución y por supuesto a nosotros nos corresponde fiscalizar que esos compromisos se vayan cumpliendo. Así que una grata reunión con los vecinos de la localidad de Ñancul y sus alrededores. Continuamos con nuestro trabajo y también estuvimos presentes en el lanzamiento de la temporada de invierno, temporada de turismo de invierno, la cual se realizó en la localidad de Puerto Fuy. Estuvimos presentes por allá también con empresarios turísticos, con funcionarios municipales, con el alcalde y algunos concejales también presentes, viendo este lanzamiento en el cual se potencian la información a través de la página web municipal recorre7lagos.cl y por supuesto a través de las diferentes plataformas y redes sociales para que los visitantes puedan ingresar al destino Siete Lagos, que se llama hoy día Recorre Siete Lagos. Y es importante que los vecinos que tengan emprendimientos turísticos, los vecinos que tengan servicios turísticos, también nos puedan hacer llegar su información, porque estas plataformas web están a disposición de todos ustedes y se pueden incorporar a esas páginas para que puedan tener mayor cantidad de visitantes. Nuestro compromiso es poder aumentar el ingreso de visitantes, por eso se utilizan estas estrategias, pero también es importante sumar estos pequeños emprendimientos. ¿Por qué? Porque el turismo nos chorrea a todos, no a los grandes empresarios solamente, sino tenemos que buscar la estrategia para descentralizar la estacionalidad, que no sea solamente enero y febrero el trabajo del turismo, sino que tengamos visitantes durante todo el año, pero para eso también tenemos que tener nuestros servicios a disposición, tenemos que tener la infraestructura pública a disposición y ese es el trabajo que nosotros tenemos que desarrollar desde el Consejo Municipal a través de la Comisión de Fomento Productivo y Turismo, lo estamos haciendo, pero también necesitamos de ustedes, de los vecinos que tengan emprendimientos y necesiten hacer publicidad, está a disposición
la página web del municipio, recorre7lagos.cl. Me pueden hacer llegar todas las sugerencias y consultas a través de nuestra fanpage, concejal David Ruiz y Fuentes, a través del Facebook David Ruiz, y también a través de nuestro teléfono WhatsApp más 569 98 91 22 28. Estamos a su disposición para seguir trabajando por el desarrollo de la comuna. Y bueno, de esta forma quiero agradecer la sintonía, quiero agradecer los mensajes que nos llegan por las diferentes plataformas digitales y por supuesto desearles un excelente fin de semana junto a sus respectivas familias. Muchas gracias, su amigo y concejal David Ruiz y Fuentes. CN Televisión, centralnoticias.cl, Trending Topic, los temas del momento con el concejal David Ruiz y Fuentes.